la civilización que vivió sin guerras y desapareció sin ruido. Imagina una civilización tan avanzada que construyó ciudades perfectamente diseñadas hace más de 4.5 años, con sistemas de agua potable, alcantarillado, baños privados, comercio internacional y una sociedad organizada, pero que, misteriosamente, no dejó palacios, ni armas, ni reyes. Una civilización que, a diferencia de Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma, no construyó templos gigantes, no peleó grandes guerras, no dejó relatos de conquistas, y, sin embargo, floreció durante siglos en paz y armonía. Un mundo que parecía haber encontrado algo que la humanidad aún no logra dominar: la convivencia sin violencia. Estamos hablando de la civilización del Valle del Indo, también llamada la cultura Harappa, un capítulo olvidado de la historia que, por alguna razón, casi nadie conoce. Una sociedad que surgió miles de años antes que muchas de nuestras civilizaciones más famosas, pero que desapareció sin ruido, como si hubiera sido tragada por el tiempo. La historia comienza a mediados del siglo XIX, cuando unos arqueólogos británicos, mientras trabajaban en las vías del tren en la actual Pakistán, encontraron ladrillos antiguos. No sabían que estaban pisando los restos de una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Aquellos ladrillos no eran ruinas comunes, eran fragmentos de ciudades que, cuando finalmente se excavaron, dejaron a los investigadores sin palabras. Calles perfectamente rectas, casas con baños y agua corriente, sistemas de drenaje más eficientes que los de muchas ciudades actuales. Un urbanismo tan moderno que hizo que los arqueólogos se preguntaran: ¿cómo es posible que una civilización hace 4.5 años viviera mejor que muchas ciudades hoy? Pero lo más sorprendente es lo que no encontraron. No había fortificaciones militares, ni armas, ni jerarquías marcadas, ni signos de violencia. Era como si hubieran construido una sociedad basada en la igualdad, la paz y la cooperación. ¿Es posible que esta haya sido la única civilización pacífica de la historia? Sus habitantes dejaron miles de sellos y símbolos, una escritura que hasta hoy nadie ha logrado descifrar. El Valle del Indo nos habla, pero en un idioma que no entendemos. Tal vez, en esos símbolos, esté escondida la respuesta de cómo lograron vivir en armonía durante siglos. ¿Y por qué desaparecieron? Porque, de pronto, sin guerras, sin invasiones registradas, sin destrucción masiva, esta civilización se desvaneció. Las ciudades fueron abandonadas, los ríos cambiaron de curso, y el silencio cubrió lo que alguna vez fue un mundo vibrante, hasta que la arena y el olvido la enterraron por completo. Hoy, apenas estamos comenzando a redescubrir su legado, un legado que podría contener la clave de un futuro más humano, sostenible y pacífico para nuestra propia civilización. Si los egipcios nos enseñaron a mirar las estrellas, los griegos a pensar, los romanos a gobernar, el Valle del Indo podría enseñarnos a convivir. ¿Es posible que hace miles de años ya existiera una sociedad que encontró el secreto de la paz? Acompáñame en este viaje al pasado, porque esta no es solo la historia de una civilización olvidada, es la historia de lo que la humanidad podría llegar a ser. El descubrimiento de una civilización perdida durante siglos, la historia parecía estar completa. Los libros hablaban de Egipto, Mesopotamia, China y Sumeria como las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Creíamos conocer el origen de nuestras ciudades, de nuestros sistemas sociales, de la escritura y de la vida organizada. Pero la historia guardaba un secreto, enterrado bajo arena, barro y olvido. A mediados del siglo XIX, en plena expansión del Imperio Británico, un equipo de ingenieros trabajaba en la construcción de vías ferroviarias en la región del Punjab, en la actual Pakistán. Para la labor, comenzaron a usar ladrillos encontrados en antiguos montículos cercanos. No sabían que estaban destruyendo, sin imaginarlo, los restos de algo extraordinario. Aquellos ladrillos no pertenecían a una simple ruina, eran piezas de una civilización desaparecida hacía milenios. Fue recién en 1921, cuando el arqueólogo John Marshall decidió investigar esos montículos, que la verdad comenzó a emerger. Lo que él y su equipo encontraron dejó al mundo sin aliento.
Bajo la tierra se escondían ciudades enteras, planificadas con una precisión sorprendente. No eran restos aislados, ni aldeas primitivas, eran metrópolis adelantadas a su época. La primera ciudad revelada fue Harappa. Las excavaciones mostraban calles rectas, ladrillos perfectamente estandarizados, estructuras urbanas que no encajaban con nada conocido hasta entonces. La sorpresa fue enorme, pero lo más impactante estaba aún por descubrir. A pocos años, otra ciudad salió a la luz, Mohenjo-Daro, cuyo nombre significa Montículo de los Muertos. Allí, los arqueólogos se encontraron frente a algo imposible de ignorar. Una ciudad construida hace más de 4.5 años con un nivel de planificación, higiene, arquitectura y organización social que superaba incluso a muchas ciudades modernas. Los historiadores quedaron desconcertados. ¿Cómo era posible que una civilización tan antigua hubiera alcanzado semejante desarrollo, y que nadie hubiera oído hablar de ella? ¿Por qué no aparecía en los relatos antiguos de otras culturas? ¿Y cómo podía haber desaparecido sin dejar reyes, monumentos colosales ni registros escritos que narraran su historia? La respuesta estaba enterrada bajo el mismo misterio que la hizo invisible durante milenios. La civilización del Valle del Indo quedó oculta no porque fuera pequeña o insignificante, sino precisamente porque fue diferente. Mientras otros imperios levantaron pirámides para ser recordados, ellos construyeron ciudades para vivir, no para impresionar. No tuvieron faraones, conquistadores o tiranos que inmortalizaran su nombre con estatuas. Su existencia fue silenciosa, hasta que la tierra habló por ellos. El descubrimiento de Harappa y Mohenjo-Daro no solo reescribió la historia, la rompió, porque reveló la existencia de una civilización tan avanzada, tan organizada y tan pacífica, que ponía en duda todo lo que creíamos saber sobre el nacimiento de la humanidad civilizada. La pregunta que surgió entonces fue inevitable. ¿Quiénes fueron estas personas capaces de levantar un mundo tan armonioso? ¿Y cómo fue posible que casi se borraran de la historia? Urbanismo avanzado, ciudades más modernas que las nuestras. Cuando los arqueólogos revelaron las primeras calles de Harappa y Mohenjo-Daro, sus ojos no podían creer lo que veían. No estaban ante un asentamiento primitivo ni ante un pueblo rural. Estaban frente a ciudades que parecían diseñadas por ingenieros modernos. Hace más de 4.5 años, mientras otras civilizaciones apenas levantaban templos y aprendían a escribir, la civilización del Valle del Indo ya había descubierto algo que la humanidad tardaría milenios en perfeccionar: la planificación urbana inteligente. Sus ciudades estaban construidas siguiendo un diseño meticuloso y armonioso. Las calles eran rectas, se cruzaban formando ángulos perfectos y dividían la ciudad en bloques organizados, como si se tratara de una cuadrícula moderna. Había barrios residenciales, áreas de trabajo y espacios comunitarios. Nada era improvisado, pero lo más sorprendente estaba bajo los pies: un sistema de drenaje y alcantarillado tan avanzado que muchos países actuales desearían tener. Cada casa contaba con baños privados y desagües conectados a tuberías cubiertas que llevaban los desechos fuera de la ciudad. En Mohenjo-Daro, los arqueólogos encontraron canales cuidadosamente construidos, con registros y accesos para limpieza, una infraestructura que Europa no vería hasta miles de años después. Las casas, hechas con ladrillos cocidos de tamaño estandarizado, tenían varias habitaciones, pozos de agua y, en algunos casos, hasta segundo piso. Eran viviendas pensadas para el bienestar, la higiene y la vida cotidiana digna. No eran palacios ostentosos para unos pocos, eran hogares confortables para muchos. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, donde la monumentalidad reflejaba poder, en el Valle del Indo predominaba el funcionalismo. La grandeza estaba en la vida, no en el mármol. En el centro de las ciudades existían grandes edificios públicos y zonas para actividades comunitarias. El más enigmático de todos es el famoso Gran Baño de Mohenjo-Daro,
una estructura imponente que parece haber tenido un propósito ritual o social. Sus paredes impermeabilizadas y su diseño sofisticado demuestran un profundo conocimiento de arquitectura y agua, y lo más curioso es que no había diferencias marcadas entre barrios ricos y pobres. Las casas eran similares en tamaño y diseño, lo que sugiere una sociedad sorprendentemente igualitaria para su época, un concepto que contrasta con casi todas las civilizaciones antiguas conocidas. La planificación no solo era urbana, era social. Todo indica que estas ciudades fueron diseñadas pensando en el bienestar colectivo, en la organización comunitaria y en la convivencia pacífica, mientras en otros lugares la historia avanzaba impulsada por reyes, conquistas y monumentos de ego. El Valle del Indo desarrollaba algo más valioso y casi utópico, una ciudad pensada para las personas. Hoy, arquitectos, urbanistas y sociólogos siguen estudiando estas ciudades con asombro, porque, de alguna manera, hace milenios, estas personas descubrieron un modelo urbano sostenible, igualitario y funcional, uno que nuestra propia civilización aún está intentando alcanzar. Un mundo sin reyes, sin guerras y sin violencia, quizá el aspecto más desconcertante y fascinante de la civilización del Valle del Indo no sea lo que dejó, sino lo que nunca existió en ella. En casi todas las civilizaciones antiguas, la historia está escrita con sangre, reyes conquistando tierras, ejércitos enfrentándose, templos construidos sobre cadáveres y ciudades levantadas a la fuerza. Pero el Valle del Indo rompe ese patrón por completo. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar sus restos, se dieron cuenta de algo extraordinario. No había rastros de guerra, no se encontraron fortalezas masivas, ni murallas defensivas, ni arsenal de armas, ni textos glorificando batallas o victorias. Las ciudades no estaban construidas para la guerra, sino para vivir. No existían palacios gigantes ni tumbas extravagantes que indicaran monarcas poderosos. No hay esculturas de líderes dominantes, ni inscripciones que mencionen reyes o faraones. No hay pruebas de jerarquías extremas, esclavitud masiva ni élites autoritarias. Todo sugiere que nadie gobernaba a través del miedo o la fuerza. Por el contrario, las evidencias apuntan a una sociedad igualitaria, organizada y cooperativa. Las casas eran similares en tamaño, los espacios públicos estaban distribuidos equitativamente, y la planificación urbana beneficiaba a todos por igual. Esto indica un sistema social basado en la comunidad y la convivencia, no en la dominación. Las herramientas halladas eran principalmente agrícolas o comerciales, no bélicas. Las pocas armas encontradas parecen ser de uso ritual o simbólico, no para la guerra. Incluso los cuerpos enterrados no muestran señales de violencia o muertes masivas relacionadas con conflictos. Esto plantea una pregunta que toca el corazón mismo de la humanidad. ¿Cómo lograron mantener la paz durante siglos, mientras Egipto construía pirámides para honrar a sus faraones, y Mesopotamia levantaba murallas para resistir invasiones? El Valle del Indo creaba ciudades pensadas para la armonía social. No necesitaban tiranos que mandaran, ni ejércitos que impusieran orden. La autoridad, si existía, parece haber sido colectiva, descentralizada y basada en la cooperación. Tal vez poseían una filosofía social avanzada. Tal vez entendieron que la grandeza de un pueblo no está en conquistar, sino en convivir. Pero esta aparente utopía también es un misterio. ¿Cómo funcionaba esta sociedad sin un líder supremo? ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Existía una religión que promoviera la paz? ¿O habían encontrado un sistema social que nosotros aún no sabemos comprender? Lo cierto es que el Valle del Indo desafía nuestra idea de civilización. Nos obliga a preguntarnos si la violencia realmente es inevitable en el progreso humano, o si alguna vez existió un pueblo que encontró la clave de la convivencia. Un mundo sin guerras suena a leyenda, pero el Valle del Indo lo convirtió en realidad, y quizá allí esté su mayor enseñanza para el presente, la demostración de que otro tipo de civilización es posible. Escritura del Indo. El mensaje que nadie puede leer. Toda gran civilización deja un rastro escrito, decretos de reyes, poemas, leyes, alianzas, mitos, calendarios.
pero la civilización del Valle del Indo dejó un legado diferente, un mensaje sin voz, un idioma que ha resistido todos los intentos de ser descifrado. Desde que los arqueólogos comenzaron a excavar Harappa y Mohenjo-Daro, encontraron miles de pequeños objetos de piedra, metal y cerámica grabados con símbolos misteriosos. Son conocidos como los sellos del Indo. En ellos aparecen figuras de animales, humanos, criaturas mitológicas y, sobre todo, una escritura breve, compacta y completamente indescifrable. A diferencia de los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme mesopotámica, la escritura del Indo no ha podido ser traducida por nadie. No se parece a ningún otro sistema antiguo. No se ha encontrado una piedra roseta que permita compararla con otro idioma conocido. Y peor aún, casi ningún texto es lo suficientemente largo como para revelar su estructura o gramática. Los símbolos son enigmáticos, figuras humanas en posiciones meditativas, tal vez yogas o rituales, animales como elefantes, rinocerontes y toros sagrados, y un símbolo especialmente repetido, el unicornio, un animal con un solo cuerno que podría tener un profundo significado espiritual. Era un sistema de escritura completo, como el nuestro, o un sistema de símbolos para fines económicos, religiosos o administrativos. No lo sabemos. Algunos expertos creen que era un protolenguaje, otros, que era una forma avanzada de escritura que aún no hemos logrado entender, y algunos sugieren una teoría aún más intrigante, que podría contener una visión del mundo muy diferente a la nuestra, una filosofía que priorizaba la unidad y la comunidad, no el individuo y el poder. Lo más inquietante es que, sin descifrar esta escritura, no podemos oír su voz. No sabemos cómo llamaban a su propia civilización, cómo nombraban a sus dioses, qué creían, quiénes eran sus pensadores, ni cómo veían la vida y la muerte. Todo lo que sabemos de ellos es lo que podemos observar en silencio. La escritura está ahí, mirándonos desde hace milenios, como si nos retara a comprenderla. Quizás en esos símbolos esté la clave para entender cómo funcionaba una sociedad sin guerras, sin reyes y sin jerarquías extremas. Quizás contenga la explicación de su impresionante organización social, o del misterio de su desaparición. Hoy, equipos de lingüistas, arqueólogos, matemáticos e incluso expertos en inteligencia artificial trabajan para descifrarla. Cada símbolo podría ser una puerta, cada sello un mensaje enviado a nosotros desde el pasado, pero hasta ahora, la civilización del Valle del Indo sigue guardando silencio, un silencio que no es vacío, sino un misterio aún no revelado, y tal vez, cuando logremos leer esas palabras, descubriremos que esta civilización tenía algo importante que decirnos, algo que el mundo moderno aún necesita aprender. Economía y comercio. Una red que conectó culturas. La civilización del Valle del Indo no construyó imperios con ejércitos, pero sí tejió uno de los sistemas económicos más avanzados y conectados de la antigüedad. Mientras otros pueblos luchaban por territorio, el Indo prosperó a través del comercio, la producción y la cooperación. Su economía se basaba en tres pilares esenciales: agricultura inteligente, artesanía de alta calidad y comercio a larga distancia. Los fértiles suelos junto al río Indo permitieron cultivar trigo, cebada, sésamo, dátiles y algodón. Sí, fueron los primeros en el mundo en trabajar el algodón para producir telas suaves y resistentes, algo revolucionario para su época. Su sistema agrícola, alimentado por canales de riego y control del agua, permitía abundancia sin agotar la tierra, demostrando un conocimiento sostenible del medio ambiente, pero su verdadera fuerza estaba en su artesanía y manufactura. Los habitantes del Indo eran expertos en trabajar la piedra, la cerámica, los metales, las conchas y las joyas. Crearon cuentas de collar tan finas y simétricas que los arqueólogos aún hoy se preguntan qué herramientas usaron. Sus sellos grabados eran utilizados como marcas comerciales, una especie de logo corporativo de la antigüedad. El comercio local era próspero, pero lo sorprendente es que su economía traspasó fronteras. Sellos, cuentas y objetos característicos del Valle del Indo han sido encontrados en Mesopotamia,
a más de 3.5 kilómetros de distancia, lo que indica una extensa red comercial. Los textos sumerios incluso mencionan un lugar llamado Melua, que muchos expertos creen que era el Valle del Indo. Esto significa que los pueblos del Indo viajaban o enviaban mercancía a través del Golfo Pérsico, conectando civilizaciones que nunca se enfrentaron en guerra, sino que intercambiaron cultura y productos. Su comercio incluía maderas, marfil, piedras preciosas y algodón hacia el oeste, metales, plata, textiles y alimentos del exterior hacia sus ciudades. Lo más sorprendente, no se han encontrado monedas. Parece que su economía funcionaba mediante trueque altamente organizado o usando un sistema de pesos y medidas extremadamente preciso. Sus unidades de medición eran consistentes en todas las ciudades, lo que sugiere un control económico estandarizado increíble para la época. Esta uniformidad indica algo extraordinario. A pesar de no tener reyes conocidos, la civilización tenía orden, reglas y acuerdos comunes que mantenían estable todo el sistema económico. No necesitaban conquistar para prosperar. Su riqueza nació del intercambio, no del saqueo. El Valle del Indo demostró que la prosperidad no requiere guerra, ni esclavitud, ni monopolios de poder. Su economía era cooperativa, eficiente y sostenible, un modelo que la humanidad aún lucha por imitar. Mientras otros imperios construían su grandeza sobre sangre y conquista, esta civilización floreció gracias a la inteligencia, el comercio y la armonía. Un recordatorio de que la prosperidad puede nacer del intercambio, y no de la destrucción. Religión y símbolos misteriosos. Si hay un aspecto de la civilización del Valle del Indo que intriga profundamente a historiadores y arqueólogos, es su visión espiritual del mundo. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, donde los templos monumentales, mitos y dioses están registrados con claridad, en el Indo, la religión se manifiesta en silencio, a través de símbolos, figuras y rituales aún difíciles de interpretar. No existían pirámides, ni zigurats, ni enormes santuarios que dominaran el paisaje. Su espiritualidad no buscaba imponerse con piedra y altura, parecía vivir en lo cotidiano. Los sellos encontrados en Harappa y Mohenjo-Daro revelan una iconografía rica y simbólica. Uno de los más enigmáticos representa a una figura sentada en postura meditativa, con cuernos y rodeada de animales. Algunos expertos creen que podría ser un prototipo del dios Shiva, o una de las primeras representaciones de prácticas meditativas similares al yoga. Si esto es cierto, estaríamos frente a los orígenes remotos de una tradición espiritual que millones de personas practican hoy. Los animales tenían un papel importante. El toro, el elefante, el rinoceronte y el búfalo aparecen con frecuencia en sus sellos, posiblemente como símbolos sagrados o protectores. Uno destaca sobre los demás: el famoso unicornio del Indo, una criatura con un solo cuerno que no existe en ninguna otra cultura antigua. ¿Fue un animal mitológico, un símbolo de poder espiritual o un tótem protector? Aún no lo sabemos. También aparecen pequeñas figurillas femeninas con rasgos maternales, interpretadas por algunos como símbolos de una diosa madre, relacionada con la fertilidad, la naturaleza y la vida. Esto sugiere que la espiritualidad del Indo podría haber estado muy vinculada con la armonía, la tierra y el ciclo vital, más que con la conquista o el sacrificio. Curiosamente, tampoco hay evidencia de sacrificios humanos o rituales sangrientos, algo común en otras culturas antiguas. Esto refuerza la idea de una religión enfocada en la vida, no en la muerte, en la naturaleza, no en el miedo. Otro ejemplo fascinante es el Gran Baño de Mohenjo-Daro, una estructura cuidadosamente diseñada y tratada para ser impermeable. Muchos arqueólogos creen que tenía un propósito ceremonial relacionado con la purificación espiritual. La idea de los baños rituales reaparecería siglos después en tradiciones de la India, lo que sugiere un posible origen profundo. La religión del Indo parece haber sido íntima, simbólica y profundamente conectada con la naturaleza y la comunidad. No había templos gigantes para separar a los dioses del pueblo, su espiritualidad estaba integrada en la vida diaria. Y ese es el misterio: como era una fe sin templos monumentales, sin reyes dioses, sin textos sagrados escritos,
Tal vez su espiritualidad era más interior que exterior, más vivida que mostrada. Lo cierto es que, aunque su voz no nos ha llegado, sus símbolos siguen hablándonos, y quizá, cuando algún día descifremos su escritura, descubramos que esta civilización ya había encontrado una espiritualidad basada en armonía, respeto y conexión con la naturaleza. Tecnología y avances sorprendentes. Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, solemos imaginarlas luchando por sobrevivir, aprendiendo a construir, a escribir o a organizarse, pero la civilización del Valle del Indo rompe esa idea por completo. Hace más de 4.5 años, mientras otras culturas todavía estaban dando sus primeros pasos hacia la vida urbana, el Indo había desarrollado tecnologías y conocimientos sorprendentemente avanzados, muchos de los cuales perderían la humanidad, para reaparecer miles de años después. Uno de sus mayores logros fue el sistema de drenaje y saneamiento. No era simplemente funcional, era revolucionario. Cada casa tenía acceso a agua potable, baños privados y desagües conectados a un sistema subterráneo de alcantarillas cubiertas. Estos conductos tenían registro para mantenimiento, algo que en algunos países actuales aún no se implementa correctamente. De hecho, no volveríamos a ver sistemas tan eficientes hasta tiempos romanos, y en algunos aspectos, los del Indo eran incluso mejores. Otro avance impresionante fue la estandarización y metrología. Los habitantes del Valle del Indo usaban un sistema uniforme de pesos y medidas en todas sus ciudades, lo que permitía comercio justo y control económico. Los arqueólogos han encontrado pesas con una precisión extraordinaria, basadas en múltiplos matemáticos. Esto demuestra un conocimiento avanzado de aritmética, ingeniería y organización, sin evidencia de un rey o gobierno centralizado que lo impusiera. En cuanto a materiales, dominaron la cerámica, el bronce, la piedra y las conchas con una calidad exquisita. Fabricaron herramientas, adornos, sellos y objetos con técnicas que revelan habilidad artesanal y conocimiento metalúrgico. Lograron producir cuentas de collar tan pequeñas, simétricas y delicadas, que sería difícil replicarlas, incluso con herramientas modernas, sin lupa. Su arquitectura también habla de inteligencia y sostenibilidad. Las casas estaban construidas con ladrillos cocidos de tamaño estandarizado, uno de los primeros ejemplos de normas de construcción de la humanidad. Además, supieron diseñar sus ciudades teniendo en cuenta la ventilación, el clima y el acceso al agua. No construían para impresionar, construían para vivir bien. Su relación con la naturaleza era igualmente avanzada. No vemos signos de tala excesiva, erosión masiva o explotación catastrófica del entorno. Todo indica que su tecnología estaba orientada a la armonía con el medio ambiente, no a dominarlo. Incluso en movilidad y comercio, demostraron ingenio. Hay evidencia del uso de barcos y carretas con ruedas para transportar mercancías. Los puertos y almacenes encontrados en lugares como Lothal sugieren un conocimiento marítimo notable. Lo fascinante es esto: muchos de los avances del Indo desaparecieron tras su caída y tardaron siglos o incluso milenios en resurgir en otras civilizaciones. Es como si hubieran encontrado un camino adelantado, que luego fue olvidado por la humanidad. La civilización del Valle del Indo no construyó armas, pero construyó drenajes. No levantó pirámides, pero levantó hogares. No dejó monumentos de conquista, pero dejó pruebas de inteligencia, bienestar y equilibrio. Un recordatorio de que la verdadera grandeza tecnológica no siempre está en lo que impresiona, sino en lo que mejora la vida. Mohenjo-Daro, la ciudad de los muertos. Si existe un lugar capaz de resumir el esplendor, el misterio y la desaparición de la civilización del Valle del Indo, ese lugar es Mohenjo-Daro, nombre que en lengua sindhi significa montículo de los muertos. Pero cuando esta ciudad estuvo viva, fue todo menos muerte. Hace más de 4.5 años, Mohenjo-Daro era una de las ciudades más avanzadas del mundo. Imagínala desde arriba: calles rectas formando cuadrículas perfectas, casas alineadas como si un arquitecto moderno hubiera diseñado cada metro, y un sistema urbano tan inteligente que parecería futurista incluso hoy. La ciudad estaba dividida en dos grandes áreas: la ciudad baja, donde la gente vivía, trabajaba y comerciaba, y la ciudad alta,
construida sobre una gran plataforma, probablemente el centro administrativo, social o ritual. No era un palacio ni una fortaleza, era un lugar para la comunidad. Allí se encuentra una de las estructuras más enigmáticas de la antigüedad, el Gran Baño de Mohenjo-Daro, una piscina rectangular cuidadosamente impermeabilizada, rodeada de galerías y habitaciones. ¿Qué era? ¿Un lugar de purificación espiritual? ¿Un centro de reuniones? ¿Un espacio ritual para celebrar la vida, el agua y lo sagrado? Nadie lo sabe con certeza, pero su presencia revela que esta civilización daba un valor profundo al agua, la higiene y quizás a la espiritualidad compartida. Las viviendas sorprenden aún más. Eran de 2 pisos en algunos casos, con pozos privados y baños conectados a sistemas de drenaje. Las casas estaban diseñadas con privacidad y comodidad, algo impensable para la mayoría del mundo antiguo. Las calles contaban con canales cubiertos para el desagüe y puntos de limpieza, como si la ciudad hubiera sido construida para durar siglos en equilibrio y salud. En el corazón de Mohenjo-Daro no había monumentos para glorificar a gobernantes, ni templos imponentes dedicados a dioses conquistadores. No había murallas defensivas ni evidencias de violencia masiva. Era una ciudad que respiraba paz, orden y convivencia. Pero, con el tiempo, algo ocurrió. La ciudad que había sido un símbolo de armonía fue abandonada. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavarla, hallaron esqueleto tras esqueleto en las calles, como si la vida se hubiera detenido de repente. Algunos cuerpos parecían haberse desplomado sin señales de lucha, sin heridas, sin guerra. Este hallazgo dio pie a teorías inquietantes. ¿Una catástrofe natural? ¿Un cambio repentino en el río Indo? ¿Una epidemia? ¿O algo aún más inexplicable? Años después, surgieron especulaciones aún más extrañas, incluyendo teorías pseudoarqueológicas que hablaban de radiación y destrucción repentina, pero la ciencia no ha confirmado nada. Lo cierto es que Mohenjo-Daro guarda un silencio tan profundo que parece proteger un secreto que no está listo para ser escuchado. Caminar entre sus ruinas es sentir la presencia de una ciudad que vivió con inteligencia, armonía y propósito, y que desapareció sin dejar una explicación escrita. Mohenjo-Daro no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio de que incluso las sociedades más avanzadas pueden desvanecerse, y que el pasado aún guarda preguntas capaces de cambiar nuestra comprensión del mundo. El enigma de su desaparición, la civilización del Valle del Indo, floreció durante más de 1000 años. Sus ciudades eran avanzadas, pacíficas, limpias, igualitarias y perfectamente organizadas. Y sin embargo, un día, todo terminó. No hubo guerra, no hubo invasión registrada, no hubo incendio masivo, ni señales de destrucción repentina. La civilización simplemente se desvaneció, dejando atrás ciudades abandonadas, silencio sin explicación, y preguntas que aún hoy desconciertan al mundo. Los arqueólogos han encontrado pistas, pero no respuestas definitivas. Las teorías son múltiples, pero ninguna lo explica por completo. Una de las más aceptadas señala al cambio climático. Refugios fósiles y estudios del terreno indican que el clima en la región se volvió más seco con el paso del tiempo. El gran río Sarasvati, mencionado más tarde en textos antiguos, habría cambiado de curso o incluso desaparecido. Sin agua, la agricultura colapsó, y una civilización basada en la armonía con su entorno no pudo sobrevivir. Otra teoría apunta a una catástrofe natural, posiblemente terremotos que alteraron los ríos y devastaron las ciudades. La región del Indo se encuentra en una zona sísmica. Algunos arqueólogos creen que movimientos de tierra pudieron destruir infraestructura esencial, forzando a los habitantes a migrar. También existe la teoría de la desestabilización gradual. El comercio con Mesopotamia, una de sus fuentes vitales de riqueza, disminuyó con el tiempo. Al bajar el intercambio, la economía se debilitó. Es posible que la sociedad, sin jerarquías rígidas ni ejércitos, no estuviera preparada para enfrentar crisis prolongadas. Y luego está la teoría más polémica, una nueva ola de migración humana. Algunos expertos sugieren que pueblos indoeuropeos pudieron haberse asentado en la región, trayendo nuevas culturas, idiomas y costumbres, provocando una lenta fusión e integración,
más que una invasión violenta, pero no hay pruebas de batallas o destrucción masiva. Lo que más desconcierta es cómo ocurrió. La desaparición no fue rápida ni dramática, fue silenciosa. Las ciudades parecen haber sido abandonadas de forma gradual, como si sus habitantes se hubieran marchado buscando mejores tierras. Sin mirar atrás, Mohenjo-Daro, Harappa y las demás ciudades quedaron en pie, como esqueletos de piedra, esperando un regreso que nunca llegó. Y detrás de todo este misterio, se esconde una pregunta inquietante. Si una civilización tan avanzada, tan pacífica y tan sostenible no logró sobrevivir, ¿qué esperanza tiene la nuestra? La desaparición del Valle del Indo no solo es un enigma arqueológico, es una advertencia silenciosa desde el pasado. Una civilización puede alcanzar la armonía, el orden y el progreso, y aún así, perderlo todo si el equilibrio con la naturaleza se rompe. Hoy, mientras el mundo enfrenta cambios climáticos, crisis ambientales y tensiones globales, la caída del Indo nos recuerda algo esencial. Ninguna sociedad es eterna si no sabe adaptarse. Su misterio sigue vivo, esperando ser descifrado, porque cuando una civilización desaparece sin dejar un porqué, es porque su historia aún tiene algo que enseñarnos. El legado del Indo, la primera civilización sostenible, la civilización del Valle del Indo, no conquistó imperios, no construyó pirámides gigantes, no dejó héroes épicos ni batallas legendarias, y sin embargo, dejó algo mucho más valioso, un modelo de sociedad adelantado a su tiempo, basado en la paz, la igualdad y el equilibrio. En un mundo antiguo, dominado por reyes ambiciosos, guerras constantes y jerarquías de poder, el Valle del Indo demostró que existía otro camino, un camino donde el progreso no se medía por territorios conquistados, sino por la calidad de vida de su gente, donde la tecnología servía para mejorar la convivencia, no para destruir, donde la organización social se basaba en la cooperación, no en la dominación. Muchos expertos consideran que esta pudo haber sido la primera civilización sostenible de la historia. Sus ciudades estaban diseñadas para durar sin agotar el entorno. Su economía se basaba en el comercio justo y la producción responsable. Su espiritualidad parecía enfocarse en la conexión con la naturaleza y el equilibrio interior. Y su sociedad mostraba valores de igualdad y respeto que, incluso hoy, seguimos intentando alcanzar. El Valle del Indo no dejó textos que expliquen su filosofía, pero sí dejó huellas. Huella en el urbanismo, en el manejo del agua, en la higiene, en el respeto al medio ambiente y en prácticas que podrían haber influido en tradiciones posteriores de la India, como la meditación, el yoga y ciertos rituales espirituales. Quizás su verdadera grandeza no fue lo que construyeron, sino lo que eligieron no construir. No levantaron palacios que gritaran poder, ni templos que exigieran obediencia, ni murallas que separaran al ellos del nosotros. Su legado es una idea poderosa. Una civilización puede ser grande sin ser violenta, avanzada sin ser invasora, y próspera sin destruir su entorno. Hoy, mientras enfrentamos crisis climáticas, desigualdad global y sociedades divididas, mirar hacia el Valle del Indo no es mirar al pasado. Es mirar hacia un modelo posible para el futuro. La humanidad siempre ha contado historias de imperios que crecieron con fuerza y cayeron con sangre, pero tal vez, el Valle del Indo era la historia que no quisimos escuchar, la historia de una sociedad que eligió la armonía antes que la gloria. Tal vez por eso desapareció en silencio, porque las civilizaciones pacíficas no escriben con espadas, escriben con su ejemplo, y ahora que este ejemplo ha vuelto a salir a la luz, la pregunta es, ¿estamos listos para aprender de él? Si este viaje te hizo ver la historia desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos los misterios del pasado no solo para entender lo que fuimos, sino para descubrir lo que aún podemos llegar a ser. Porque hay civilizaciones que dominaron el mundo, y otras, como el Valle del Indo, que podrían enseñarnos a salvarlo.